Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi. Y yo soy Marianne de Yaca y estamos muy contentas y agradecidas por tener su presencia, su escucha, su empatía y pues sus ganas de seguirnos escuchando. Así es, y también, bueno, sus preguntas, porque este tema de hoy surge justamente de una pregunta de una alumna de la formación de sanadores, Natalia, de Colombia. Ujú. Y bueno, ella nos compartió sus inquietudes acerca de que se habla tanto sobre sanar el trauma, hay que sanar el trauma y los traumas de la infancia. Y entonces, pues, poder profundizar un poco sobre esto hoy, Marianne. Sí, me parece maravilloso. Vamos a darle. Adelante. Vamos a entrar con todo y bueno, empezar por, ¿no? ¿Qué es el trauma? Sí, fíjate que me gustaría muchísimo, bueno, claro, hablar de qué es el trauma. Y también mencionar que esto de hablar mucho del trauma, como se está haciendo últimamente por diferentes ramas o profesionistas o profesiones, que no es nada más la psicología, ¿no? Como que ya hay un interés cada vez mayor y se habla cada vez más acerca del trauma, cosa que hace unos años, no muchos, no se hablaba, no se tocaba, ¿no? La gente no sabía si tenía o no tenía un trauma y se relacionaba como con el trauma como algo como muy terrible, ¿no? Además, era así como algo muy secreto, algo muy, muy rebuscado y que pertenecía como a las áreas oscuras del ser. Me acuerdo cuando yo empezaba con todo este camino que si alguien decía es que si, por ejemplo, si estábamos en un curso, me acuerdo perfecto que tenía yo como 20 años y estábamos en un curso de bioenergética, y si la líder que dirigía todo ese taller, todo ese retiro, decía, es que tienes un trauma, era así como, ¡ah! Tiene un trauma, ¿no? Quedaba casi, casi que marcada, que como algo, como si ninguna de nosotras tuviéramos trauma o ninguno de nosotros tuviera un trauma y solo esa persona tenía un trauma y era así O como solo los veteranos terrible. de guerra, ¿no? ¿Mande? Como que el trauma solo es de los que pasaron una guerra, Haz o de no cuenta. como cosas así Sí, terribles, un sí. cataclismo. Sí, 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 Ujú. como algo tremendo, ¿no? Entonces, me gusta mucho que cada vez se habla más del trauma, que se hace un poquito más cotidiano este lenguaje y que las personas puedan tener acceso a poder acceder al trauma, porque ¿quién no está traumado? ¿Quién no? Pues hasta el que nunca vive trauma dice: "Estoy traumado por no vivir trauma", ¿no? O sea, es como una vez tuve un tú lo conociste, tuvimos un compañero en la formación, un alumno que decía: "Mi grave problema es que no me ha pasado nada grave en la vida", ¿no? O sea, mi problema es no tener problemas, ¿no? Tenía una vida económica perfecta, con todo el bienestar, sus papás le dieron todo lo que él quiso, sus papás seguían casados a la fecha, eran 2 personas que se seguían queriendo, porque hay matrimonios que se alargan y que son muy malos matrimonios. No, estos se llevan bien, se aman, se quieren, resuelven muy rápido como algún conflictillo por ahí que puedan tener. Entonces, esta persona decía: ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿de qué se trata la vida? ¿No? Porque no tenía traumas y su trauma era la falta de trauma, porque no tenía con qué trabajar. Él decía: "Yo quiero ir más profundo", y no podía acceder a las profundidades de la conciencia, porque no tenía con qué trabajar. Entonces, se quedaba en la superficie, ¿no? Como todo su pensamiento, su visión, su todo era superficial, superficial, como un mar demasiado tranquilo, que no se mueve nada, que no te invita a nada, que llega a ser hhasta aburrido, ¿no? Como yo digo, Entonces, como una vida de Disney, ¿no? como vida de Disney, exacto, exactamente, como vida de Disney. Entonces, la vida de Disney es algo que obviamente no existe pero que tampoco queremos tener.
No queremos vivir en una vida de castillos y en una vida de fantasía, no queremos eso. Y nacer, por el simple hecho de nacer o de encarnar antes del nacimiento, ¿no? Cuando un alma viene al cuerpo, un alma sabe lo que viene a trabajar, un alma sabe lo que necesita evolucionar. Y los puntales de la evolución, pues son los traumas, son las experiencias. Entonces, si nosotros lo pusiéramos como en un ejemplo, muy gráfico, es como si no imaginemos, por ejemplo, que está un escultor y quiere y tiene una piedra a la que le quiere dar la forma de algo que el escultor ya se imaginó, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, a Miguel Ángel y tiene su pedazote de mármol y Miguel Ángel sabe lo que quiere crear, pero no lo va a crear en la imaginación, no lo va a crear dándole caricias, no lo va a crear abrazando a esa mole de mármol, tampoco va a poder crear absolutamente nada. Lo que va a hacer Miguel Ángel es que va a agarrar un cincel y va a agarrar un martillo y le va a dar, y a punta de golpes va a empezar a crear una expresión humana que va a ser extraordinaria, ¿no? Que además queda como, tú ves esa escultura, te inspira, tú te hace llorar, te identificas, porque en esos golpes le va dando todo el sentir y la emoción y todo lo que ese pedazo de mármol quiere quiere manifestar a través de todos los golpes que tiene, ¿no? Entonces, nosotros, cada quien va a tener diferentes tipos de trauma. El trauma es un golpe, es como cuando te caes y cuando te das un golpazo y te sale un moretón y a lo mejor te abres la piel y te sale sangre o el golpe está interno. Eso es un trauma, médicamente está conocido con el nombre de trauma. Trauma es un golpe, es una herida. Vamos a decir que trauma y herida son sinónimos uno del otro. Entonces, tienes un trauma, ese trauma necesita ser superado, necesita ser sanado para evolucionar. Y en esta evolución, en este trabajo que uno hace de manera consciente, es en donde podemos ir a sanar estas partes que necesitamos sanar. Yo creo que tendríamos que entrar en este campo de ver por qué tenemos que sanar lo que tenemos que sanar, que de qué se trata esto de sanar, por qué la vida tiene que ser así, ¿no? Como con golpes y con traumas, y por qué no puede ser todo como vida de Disney, como dicen, ¿no? Como decías al inicio, de que, pues, ¿de qué se trata, no? ¿Se trata de venir a sufrir o de qué se trata esta vida? Ujú. Y bueno, incluso pensaba en lo de Disney y dije, bueno, los cuentos de antes eran mucho más tremendos, ¿no? Siempre Bueno, alguien moría, o sea, había unos no, los traumas. cuentos infantiles son terribles. Y hablando de cuentos infantiles, fíjate, yo tengo, no, ya tenía, ya los regalé. Tenía 3 tomos de cuentos infantiles, los cuentos de Andersen, los cuentos de no sé qué, ¿no? Así. Los mandé, eran los libros de mis hijos. Los mandé encuadernar, los mandé empastar porque además las imágenes muy bonitas, eso sí, para que esos cuentos fueran para mis nietos. Y entonces nace mi nieta y le digo a mi hija, aquí tengo estos libros maravillosos para leerle a mi nieta. Y dice ella, pero mamá, ¿cómo crees que le voy a leer a mi hija un cuento en donde a la mujer le cortan los pies y tiene que caminar sangrando y luego la queman? O sea, no, yo no le voy a vender, yo no le voy a leer eso, ¿no? Entonces dije, digo, y tiene toda la razón. Y no lo vimos en su momento, no lo vimos así, no vimos como que los cuentos realmente son historias muy trágicas, muy trágicas. Y los niños pueden llegar a tener miedo. Y ella me compartió que ella tenía pesadillas por uno de esos cuentos que yo le leí. Entonces yo se lo leía y ella tenía pesadillas, pero ella luego tampoco me decía, no me leas ese cuento. Entonces yo le seguía leyendo ese cuento, ¿no? Pues
uno va fomentando una serie de distorsiones en la psique de los niños sin darse cuenta. Y sin darnos cuenta podemos hasta crear un trauma, ¿no? En el pensamiento o en la fantasía del niño. Pero eso me parece no es tan peligroso como tener un trauma de vida, pero, tener estos cuentos infantiles terroríficos vienen siendo que yo diría que habría que tener cuidado también con todos esos cuentos de vida de Disney o de vida de princesas, en donde la niña quiere ser una princesa o quiere vivir como princesa y su realidad no es ni en un castillo, no tiene vestidos largos, no pasan estas, no llega el príncipe azul que la despierta con un beso, no pasan estas cosas tampoco. Entonces, bueno, y ahí estamos ya como desviándonos un poquito de nuestro tema principal, y es cómo nos relacionamos con la realidad. Pero vamos a regresarnos al trauma, porque sí me parece muy importante abordarlo. Entonces, el trauma es algo nos sucede, que puede ser que algo nos sucede desde el vientre materno, algo le pasa a la madre y entonces ahí viene un primer trauma, una primera experiencia que trae un dolor. Y después nacemos y podemos tener diferentes experiencias que nos van a generar un trauma. Hay de todo tipo de experiencias que generan un impacto, eso es como un impacto que va a producir una serie de emociones, un impacto que puede producir miedo, que puede producir, tristeza, que puede producir angustia, ansiedad, son como, todas las emociones que puede haber o existir alrededor del trauma. El trauma, entonces, ahora vamos a ver quién recibe el trauma. El trauma lo recibe el trauma está en el cerebro o el trauma está en el corazón. Y quien recibe el trauma en un primer impacto es el corazón. Y la memoria queda guardada en el corazón, no queda guardada en el cerebro. Un cachito en el cerebro, pero sobre todo es en el corazón. Y ahí vamos con el trauma y con nuestro corazón. Hay traumas que pueden ser recordados y hay traumas que son olvidados o que son guardados por motivos de sobrevivencia. Por ejemplo, los traumas de abuso y de abuso sexual generalmente quedan guardados en el inconsciente, porque son tan dolorosos que quedan ahí como a resguardo para que yo pueda sobrevivir. Y los traumas de abuso generan una serie de emociones como, y una de las principales es la vergüenza, el miedo. Y por miedo y por vergüenza, las personas no se atreven a comunicar. Primero, no se atreven a recordarlo y segundo, no se atreven a comunicarlo. Y el trauma, entonces, mientras no se recuerde y mientras no se comunique, el trauma sigue ahí guardado y va generando poco a poco una energía que puede, manifestarse después en una serie de enfermedades que pueden ser desde algún tipo de cáncer, dependiendo del trauma, hasta las enfermedades autoinmunes. Cuando nosotros logramos recordar este trauma, traerlo de la inconsciencia a la conciencia, ¿qué necesitamos hacer para traer un trauma de la inconsciencia a la conciencia? Pues necesitamos entrar en un trabajo profundo de terapéutico, en un trabajo profundo de sanación. Necesitamos, tener acompañamiento, y hay muchos muy buenos acompañamientos ahora para poder acceder a los traumas, o a veces, estamos en un retiro y estamos en profundos estados de meditación, sobre todo si es un retiro de meditación, y en la práctica de la meditación lo que va a hacer es que solita, en la medida en la que podamos profundizar en la práctica, solito va a traer la memoria y nos vamos a acordar.
Entonces, una manera para recordar los traumas que se quedaron guardados es a través de prácticas de meditación y otra manera también es a través de los sueños. Eh, Cuando nosotros estamos listos para recordar un trauma, pues vamos a empezar a tener sueños. Y estos sueños van a tener un lenguaje que nos va a hablar del trauma. Y aquí quien es fundamental de apoyo, porque a veces los sueños vienen con símbolos o vienen como velados un poco, ¿no? No es que te acuerdes así nomás. Entonces, aquí lo que es fundamental es el guía, la persona que guía a la persona que soñó, la persona que acompaña, tiene que apoyarlo a que esta persona pueda por sí misma entender que lo que está soñando es un trauma que había olvidado. Y claro que cuando se recuerda el trauma, pues va a haber mucho dolor, mucha tristeza, mucho enojo, mucho impacto. Va a pasar por un proceso muy doloroso que le puede llevar muchos años, además, porque hay de traumas a traumas, ¿verdad? Hay traumas que se sanan muy rápido y hay traumas que son como el eje de nuestra vida para poderlos sanar. Entonces, cuando nosotros vamos pasando por este proceso, también vamos evolucionando. En el proceso de sanación está también el proceso de evolucionar para poder florecer y para poder estar en un nivel y en un estado de vida de paz o de gozo, de felicidad, de tranquilidad, ¿no? Como de mucha congruencia también con nosotros. Entonces, bueno, esto es como un tipo de trauma. Hay traumas que pueden no ser tan duros o tan fuertes, pero que igual pueden impactar nuestra vida cotidiana cuando somos jóvenes, cuando somos adultos. Entonces, un trauma que no puede ser tan grave puede ser, por ejemplo, el trauma de un accidente en coche, un accidente, algo que sucede. Y esto es algo que nos vamos a acordar, si no es así como para guardarlo en el inconsciente, pero va a dar una serie de manifestaciones en nuestra vida en donde nos vamos a quedar con miedo. Entonces decimos, yo cada vez que viajo en coche me da miedo, cada vez que un coche toma velocidad me da miedo, o cada vez que pasa esto me da miedo. Entonces necesitamos trabajar con la emoción del miedo, irnos al trauma para podernos ir recuperando poco a poco de ese impacto. Y hay otro tipo de traumas que a mí me parecen muy interesantes y que va a tocar un poquito cualquier otro estado del trauma, que es, entré a la escuela no tenía nada que ver conmigo, ni con mi manera de ver la vida, ni con mi manera de ser, pero con tal de ser aceptado y de tener un sentido de apropiación, guardo quién soy, guardo mi esencia, guardo mi personalidad y empiezo a forzarme a ser de una manera diferente a la que soy. Y, de esto ya hemos hablado un poco, porque hemos hablado mucho de la necesidad de ser aceptados, de ser incluidos, de cómo la exclusión es una herida. La exclusión puede ser un trauma. El rechazo puede ser otro trauma. Y es un trauma, a veces es un trauma que no se va a ir al inconsciente, pero que vamos a estar con él recordándolo todo el tiempo. Es que me rechazaron, es que me excluyeron, o es que tuve que hacer tuve que cambiar mi manera de pensar y de sentir y de relacionarme con la vida, porque si no, no me aceptaban. Y esto sucede desde muy temprana edad. Entonces, em, esta manera de vivir adentro de un disfraz que no tiene nada que ver con nosotros, puede llegar a impactar muchísimo, porque nos va a desconectar de nosotros mismos. Y la desconexión va a ser cada vez mayor en la medida en la que pasen los años. Entonces, así como no estuviste en la escuela apropiada para ti, pues también vas a estar en el trabajo que no es el apropiado para ti. Y vas a sufrir un montón, porque no te vas a sentir libre, no te vas a sentir a gusto, vas a sentir que, pues,
que tienes que estar forzada a hacer de una manera diferente también en tu ámbito laboral y sin darte cuenta te vas a empezar a deprimir poco a poco, porque la desconexión con uno va generando depresión y aislamiento. Nos vamos a empezar a desconectar de los demás. Esta desconexión nos va a llevar a tener una serie de acciones y de actitudes que pertenecen a la desconexión y a la inconsciencia. Y voy a mencionar alguna de ellas. Una puede ser que alguien empiece a tomar mucho alcohol y pueda acabar en temas de alcoholismo. Otro impacto de la desconexión y de la desvinculación son las drogas. Otro impacto en la desconexión y la desvinculación es la televisión. Me paso horas y horas viendo la tele. Eh, Otro impacto es me paso horas y horas durmiendo, duermo demasiado. Todo el tiempo quiero estar dormido, es como entonces es porque estamos desconectados de nosotros mismos, porque nos desconectamos de nuestra esencia allá en algún momento de nuestra vida del pasado, y entonces, al desconectarnos de nosotros mismos, nos vamos desconectando con la vida, con las personas y vamos haciendo lo que se tiene que hacer por deber, por obligación, por cumplir normas, por cumplir los mandatos de los padres, los mandatos de las escuelas, de los maestros y luego los mandatos de los jefes, los mandatos de las empresas en donde trabajo y así nos vamos yendo como poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos si queremos nosotros salir del trauma? Primero tenemos que darnos cuenta que vivimos desvinculados, que vivimos desconectados del exterior y de nosotros mismos, porque es que mira, es bien interesante, pero llega un momento en que se te olvida quién fuiste. Se te ol se o sea, y empiezas a creer y a crecer en el autoengaño de que ahora eres ese otro que te forzaste a ser, porque si no, no eras aceptado o no eras incluido en el ámbito donde te desarrollabas. Es una amnesia de la conciencia, es una amnesia del alma. Ni siquiera consideras que tienes alma. Solamente consideras que tienes que ser un buen proveedor o una buena proveedora y que tienes que cumplir con lo que se debe de cumplir, sobre todo si eres alguien muy responsable, ¿no? Si eres alguien de estos papás o mamás que son muy responsables y que son buenos proveedores, pues creen que la importancia de la vida está ahí y no hay más. Y si estamos anestesiados en la conciencia, pues tampoco nos vamos a preguntar si estoy conectado o desconectado. Cuando hay desconexión, y si alguien nos pregunta: "¿Qué sientes?", no sabemos qué contestar, porque en la desvinculación no sabemos lo que sentimos, solo sabemos lo que pensamos. Solo hablamos de nuestras opiniones acerca del mundo, acerca de los gobiernos, o acerca del deporte, o acerca de lo que pasa en la vida. Y sí, podemos relacionarnos con el mundo desde lo que pensamos, pero el pensamiento y la racionalización no están en la vinculación. Vamos a decir que la racionalización que pertenece a acciones mecánicas del cerebro, el cerebro sabe cómo pensar, es más en automático. Pero cuando el corazón, que es en donde está la conciencia, cuando nosotros vinculamos al corazón con el cerebro, que ya hemos hablado también en otros episodios de esto, entonces creamos un campo de ser conscientemente conscientes, en donde también el cerebro va a empezar a desarrollar otras partes de sí mismo, porque cuando hay desconexión, el cerebro funciona con lo mínimo indispensable para la sobrevivencia, pero no ocupa otras áreas del propio órgano, que solo va a ocupar y solo va
a utilizar cuando hace la conexión con el corazón. Entonces, si nosotros aprovechamos circunstancias que pasen, a veces hay circunstancias que suceden en donde son oportunidades, ¿no? Porque, de repente conoces a alguien que te dice: "Oye, ¿por qué no te vienes a meditar? Te invito". O de repente conoces a alguien que te dice: "Oye, yo creo que a lo mejor tú tienes por ahí algo, una depresión o algo, porque pasas mucho tiempo viendo tele y eso no es normal". O de repente, o si estás ya en un problema fuerte de drogadicción o alcoholismo, a lo mejor entras a una clínica de desintoxicación y en la clínica te empiezan a dar meditación, además de toda lo que tienes que hacer para desintoxicar tu cuerpo, te empiezan a dar meditación, te empiezan a dar yoga, te empiezan a hacer una serie de ejercicios y hay algo que va a pasar en tu vida que va a ser una oportunidad para que tú puedas empezar a despertar. Y sí pasan cosas. No es que nunca vaya a pasar nada porque dices, bueno, ¿qué tal que yo me mantengo en el dolor, me mantengo en el trauma, lo tengo acá guardado o permito que el trauma permee si no es algo muy tremendo como para tener que olvidar o creo que esto que me pasó no es un trauma, lo veo como normal, lo normalizo. Oye, pues cómo no iba a cambiar mi manera de ser. Yo entré a esta escuela en donde todo era diferente y tuve que guardarme y empecé a accionar de la manera como ahora acciono y para mí ya es lo normal. Entonces ya normalicé un trauma. Pero sigo escondido de mí, sigo desvinculado de mí. Y entonces la vida te va a presentar oportunidades en algún momento para poder acceder al trauma. Porque acceder al trauma te va a permitir ir a ese espacio que tienes olvidado que se llama tu esencia, la verdad de ti mismo. Y cuando accedes a este lugar que es la esencia, entonces te empiezas a rescatar y vas saliendo del trauma. ¿Fui clara o no fui clara No, con bueno, todo esto? increíble, increíble, dijiste muchas cosas. No te quería interrumpir porque te vi tan inspirada. Pero bueno, quería que profundizáramos quizás, bueno, preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, Ujú, eh, ocurre una situación, ¿no? Hablaste del trauma, ocurre una situación que genera un impacto, un dolor, se guarda en el corazón, quizás una parte en el cerebro, pero de repente puede haber dos personas, por ejemplo, dos hermanos que viven una misma experiencia y cada uno lo asimila distinto. Quizás a ujú. uno sí le genera un trauma y a otro no. ¿Y qué hace que esa diferencia? O lo viven de una manera diferente. A los 2 les va a generar trauma y lo van a vivir de una manera diferente. Te voy a poner vamos a poner un ejemplo dramático. 2 hermanas son abusadas o un grupo de hermanos, ¿no? Que porque los abusos infantiles son con hombres o con mujeres siempre, ¿verdad? Entonces, resulta que en la familia hay un tío que es un abusador y que le encantan los niños, que es pedófilo. Y entonces va a abusar de los sobrinos, niñas y niños. Entonces, las niñas y los niños no van a hablar del trauma, para empezar. Uno no le va a contar al otro, se van a quedar todos calladitos. Entonces, y luego tienes la vida de cada uno de esos niños. El trauma va a impactar de una manera muy diferente a cada uno de los niños. Entonces, a lo mejor uno se vuelve alcohólico, a lo mejor el otro se vuelve drogadicto, a lo mejor el otro o la otra se vuelve prostituta o se vuelve prostituto. Y a lo mejor hay uno que empieza a tomar terapias, que empieza a meditar, que empieza y que ese uno es el que dice, ya me acordé que nos pasó. Y esto que me pasó a mí, seguramente le pasó a mis hermanas y a mis hermanos. Y entonces va y se reúne con la hermana. Eso lo he visto mucho, ¿eh? Por eso pongo el ejemplo. Entonces van hablando.
los hermanos. Hay hermanos que dicen: "Tú estás loca, eso a mí no me pasó". Pero hay hermanos que dicen: "Sí, eso me pasó, he sufrido muchísimo, qué bueno que lo hablamos, no me he sentido con vergüenza toda la vida, no me había atrevido". Y entonces, hablando, empiezan juntos a caminar por un tránsito de sanación de ese mismo trauma. ¿Qué hace que un hermano sea el que busque el camino de salida de la sanación? Esto es algo que yo creo, ¿eh? No es algo que yo sepa así como que esté firmado en un papel o en un documento, pero, lo que yo he visto y lo que yo creo es que eso obedece a la evolución del alma de cada persona. Porque, cada persona también hay almas que vienen muy fuertes, hay almas que traen sabiduría, hay almas que vienen de un lugar de más conciencia. Y hay almas que están más dormidas, que son más débiles, que tienen más dolor. El trauma que no se sana en una vida, Anita, y esto lo hemos hablado muchísimo de diferentes maneras, pero, un trauma que no se sana en una vida, se lo lleva uno a la otra vida, y luego se lo lleva es como el alma guarda memoria. Sí la guarda, no es que te moriste y ya descansas, eres feliz y todo lo que viviste en esta vida y todo el sufrimiento por el que pasaste en esta vida, aquí lo dejas, aquí se acaba. Lo que se acaba es la experiencia del sufrimiento, eso sí. Lo que dejas es la emoción del sufrimiento, eso también pertenece aquí, pero la memoria no, la memoria te la llevas. Entonces, tú te acuerdas, pero te acuerdas como algo que sucedió, no hay el sufrimiento en el alma, ¿no? Pero sí, tú sabes qué fue lo que sucedió, tú sabes qué es lo que no pudiste superar, o tú sabes cuál es el trauma que le infli porque también uno puede ser causa del trauma de alguien más, ¿no? Y entonces se llama karma. Entonces, tú sabes cuál es el karma que traes, tú lo sabes. Pero tú te quieres liberar del trauma, ya sea que tú hayas provocado el trauma o que tú hayas sufrido el trauma. Y, viene a ser una de tus tareas cuando encarnas. Tú quieres sanar esta experiencia que en otras vidas o en otra vida ha sido muy dolorosa. Y depende de la evolución y de la fuerza de la conciencia de cada persona, que entonces tiene esta capacidad de empezar a buscar caminos desde muy temprana edad, porque eso sucede cuando son almas que ya traen como una buena dosis de evolución y de conciencia de sí mismas, empiezan muy pequeños a buscar caminos, soluciones, empiezan rápido a querer evolucionar y transformar su vida para poder sanar estos traumas o este trauma, porque un trauma de otra vida se va a repetir en esta vida. O sea, los traumas son un trauma que no es sanado, una herida que no es sanada, se va a repetir una y otra vez hasta que se sane. Cuando tú definitivamente sanas una herida o un trauma, es cuando pasas a otro nivel en la conciencia y a otro nivel de aprendizaje también, porque todo trauma trae un aprendizaje, y entonces eso va a dejar de repetirse, esa experiencia traumática. Pero si no, se va a repetir una y otra vez. Por ejemplo, las personas que tienen un abuso van a tener diferentes experiencias de que abusen de ellas una y otra vez hasta que sanen el trauma. Una persona que tuvo un accidente y que tiene un trauma por el accidente que tuvo, va a tener continuamente accidentes, va a tener experiencias de que a cada rato se pega, se cae, se tropieza, ¿no? Si la mamá cuando estaba embarazada tuvo un accidente y entonces ese accidente provocó que el bebé naciera de manera prematura, esa persona trae un trauma que además está jalando el trauma de la madre
trae un trauma por haber tenido que nacer de manera prematura y continuamente en su vida va a estar teniendo pequeños accidentes, hasta que sane el trauma. Cuando sana el trauma, cuando comprende cuál es la experiencia que hay detrás del trauma, entonces deja de caerse, se le quita la torpeza o la falta de coordinación y como que parece que el cuerpo entiende, ¿no? Una manera nueva de autorregularse y de funcionar en la vida. Y así con todos los traumas. Empezamos, una vez sanados los traumas, empezamos a tener maneras de comportarnos y de vincularnos con la vida de una manera completamente diferente a la que tuvimos en el pasado. Entonces, nada más te voy a decir, por ejemplo, un trauma de haber sido rechazado o excluido del entorno familiar, ¿no? Por ejemplo, una madre que de plano no quiso a un hijo porque le pareció que era feo o fea o porque se parecía a la madre o a la abuela o al padre, ¿no? De esos de que eres igual a tu padre. Y entonces, como la señora está enojada con el papá, entonces excluye y rechaza a la hija desde que nace. Entonces, una persona que ha sido excluida y rechazada desde pequeña tiene un trauma de rechazo y de exclusión, un trauma muy fuerte, y entonces esa persona va a crecer con sensaciones y con mucho miedo de ser nuevamente excluido y rechazado de otros ámbitos en donde se desenvuelve. Esa misma persona, sin darse cuenta, va a rechazar y a excluir a otras personas, porque va a repetir la herida que le hicieron. Cuando esa persona se da cuenta y sana la herida del rechazo y sana su herida de exclusión, entonces deja de sentirse excluido, deja de sentirse rechazado, pero también toma conciencia de que él ha rechazado y excluido a otros. Y entonces esta manera de comportarse con los demás y de vincularse con el exterior tiene una transformación absoluta. Sí, se me vienen varios otros ejemplos también escuchándote a ver qué opinas o cómo nos puedes profundizar sobre esto. Por ejemplo, varios hermanos que tienen la experiencia de de mucha comunicación violenta y gritos, Mm, o de abandono, como de mm, los padres ausentes o una madre deprimida, un padre adicto al trabajo o algo así, ausentes, y cómo puede haber uno que, no sé, se haga adicto al trabajo, otro que sea exacto, depresivo, otro que sea ansioso, otro como, claro. Cada ¿no? quien lo va a recibir de una manera diferente y lo va a poner en acción de una manera distinta, ¿no? Que era lo que Ujú. decíamos hace un momento. Hasta que va a haber uno de ellos, alguien va a decir: "Creo que la cosa no va por aquí", y va a empezar un camino de salida, y probablemente invite a los hermanos a seguir este camino de salida para que todos entren en un proceso de sanación. Fíjate que cuando eso llega a suceder, porque sí lo he visto, cuando eso llega a suceder es muy poderoso. Imagínate toda una familia que esté en prácticas de meditación, toda una familia que además tenga procesos terapéuticos, que esté metido en terapia, ¿no? De alguna manera. Toda una familia que estén en cursos de desarrollo humano, de desarrollo de conciencia. Toda una familia que entonces aprende a escucharse, a abrazarse, a ser empáticos el uno con el otro. Pues estamos hablando ya de una evolución colectiva que impacta de una manera extraordinaria su propia evolución, la evolución del sistema, y esto va a generar mucha más luz en todo el entorno en donde se envuelven. Y hablaste también esto de cómo como padres o no solo como padres, también como amigos, como parejas, cómo podemos generar quizás traumas sin darnos cuenta, Ujú. ¿no? ¿Cómo podemos empezar a mirar si estamos generándole traumas a nuestros hijos? Detectarlos
y después de detectarlos también, ¿cómo se puede resanar un trauma que uno pues ya generó? Claro, claro. Si nosotros no somos conscientes de nuestros traumas y de las heridas que tenemos, inevitablemente vamos a generar trauma en nuestros hijos, no hay manera de no. O sea, es como camino seguro. ¿Quieres generarle a un trauma a tu hijo? Sigue dormido, sigue inconsciente, sigue desconectado y desvinculado de ti y de tus emociones. Entonces, pues, yo creo que la respuesta y el camino es fácil, ¿no? Es como en el momento en el que tomas conciencia de ti. Es que se tiene que tomar conciencia de uno mismo. En el momento en que tomo conciencia, en ese momento libero, empiezo a liberar. Y si libero mi camino y si sano mis traumas, de manera automática empiezo a liberar y a sanar los traumas de mis hijos. Y además empiezo a tener conciencia de mi paternidad. Entonces, no importa que mi hijo ya esté grande o que mi hijo o mi hija sean adultos. Lo importante es que yo pueda restituir desde un nuevo lugar mi manera de ser padre o mi manera de ser madre. Y sé que he generado herida en mis hijos, que he generado trauma, ya sea porque, si no estuve vinculado conmigo, no voy a estar vinculado con mi hijo, eso seguro. Entonces, si en mi desvinculación lo que yo hice fue trabajar mucho, 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 porque quería darle todo a mi hijo y lo mejor, o a mi hija y lo mejor, y mis hijos son prioridad, y entonces trabajo mucho, 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 mucho. Pero entonces, aquí se generan 2 aspectos. Una es que estoy ausente físicamente, pero cuando estoy, tampoco estoy, porque estoy desvinculado. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué se trata esto? Y voy a ir generando, por supuesto, un impacto en mis hijos. Si tengo la oportunidad de que se me abra una puerta como camino de conciencia, hay que tomarlo, porque solo a través de mi vinculación voy a poder vincularme con mis hijos. Y, pues, vamos a decir que es como si la vinculación en las relaciones fueran una alberca que va a estar vacía o que va a estar llena, ¿no? Entonces, si yo en mi relación con mi hijo o con mi hija tuve una relación en donde no había vinculación y conexión con ellos, esa alberca está vacía. La piscina no tiene agua, así. O tiene la mínima indispensable para que una piscina no se llene de moho, o no se llene de hongos, o no le salgan alimañas así terribles, o la mínima indispensable para que ese contenedor de agua sobreviva. Pero eso no quiere decir que haya el agua suficiente como para que los 2 podamos nadar, ¿no? Entonces, no importa si mi hijo o mi hija ya es adulto o mis hijos ya son adultos, si yo empiezo a ser consciente de mí, puedo empezar a vincularme con mis hijos, y desde en el momento en que empiezo a vincularme con mis hijos, ¿qué implica la vinculación? A ver, vinculaciones, primero, yo, cuando me vinculo conmigo, es porque ya me estoy viendo a mí, y porque ya puedo tomar conciencia de lo que siento. Si no me veo, no tengo idea de lo que siento. Pero cuando yo me empiezo a vincular conmigo, me veo y me siento. Si yo me siento, sé qué quiero. Si yo sé qué quiero y qué no quiero, empiezo a construir todo un nuevo camino para mi vida personal. Entonces, si yo me veo a mí, voy a poder ver a mis hijos, y a lo mejor me voy a dar cuenta de algo que es triste, pero que es real, y es que me voy a dar cuenta que no los conozco y no he dejado que mis hijos me conozcan. Mis hijos lo único que saben de mí es que trabajo mucho, es que los puedo apoyar económicamente, es que puedo resolver situaciones de sobrevivencia, pero no van a conocer al ser humano que hay aquí adentro, al corazón, a mi corazón. Entonces,
Cuando yo miro a mis hijos, es porque ya empecé a vincularme con ellos. Cuando yo les pregunto a mis hijos: "¿Tú cómo te sientes?", es que ya estoy tejiendo esta relación de vinculación. Y y cuando los escucho realmente, ¿no? Que puedo estar con ellos, porque ¿cuántos padres hay que en la desvinculación tampoco pueden estar mucho tiempo con sus hijos, ¿no? Están un ratito con ellos y se van. Ya me voy, porque estoy muy ocupado, porque tengo cosas que hacer, porque hay algo que es más importante que estar en esta vinculación contigo. Y entonces me voy. Y en el irme, sí, te nutrí poquito, ¿no? Tu contenedor de agua, te lo a poquito, así, estar contigo un ratito, pasarla bien un ratito, ahora ya me voy, porque no puedo sostener desde el corazón estar en contacto contigo mucho tiempo. Pero si yo puedo establecer la vinculación y la conexión contigo, y puedo verdaderamente estar para ti en lo que tú necesitas, y yo dártelo desde mi ser padre o madre, entonces voy a empezar a llenar el contenedor acuático del corazón, que son todas las emociones, y aunque un hijo sea adulto, pues se va a sentir profundamente agradecido y va a tomar de esa misma agua, va a tomar para poder avanzar y sanar con su propia vida. Pero vamos a suponer que el padre o la madre nunca se vinculan y se mueren así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿De qué se trata? Ya se fue tu mamá, ya se fue tu papá. ¿Ahora de qué se trata? Y acá mi alberca está vacía. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos que la pareja la llene. Y nos volvemos exigentes, demandantes, inconformes, insatisfechos, porque tú tienes que llenar este contenedor que mi mamá y mi papá no pudieron. Y lo hacemos de manera inconsciente, totalmente inconsciente. Si fuera consciente, bueno, pues entonces no exigiríamos. Entonces, cuando nosotros nos vinculamos con nosotros mismos y lo hacemos consciente, eh, y si no tenemos padres que tengan la conciencia de llenar nuestro contenedor, necesitamos convertirnos en nuestra propia madre y nuestro propio padre para llenarlo nosotros. No hay de otra, no hay otro camino. Nos toca a nosotros ser la fuente de nutrición de nuestro propio contenedor. A través de eso es muy hermoso porque el contenedor sí se puede, siempre se va a poder llenar, ¿eh? Lo que lo llena es la conciencia. Entonces, llenamos nuestro contenedor, empezamos a sanar el trauma, empezamos a sanar las heridas. No importa si esto nos lleva toda la vida, de verdad. Hay personas que dicen, ya, llevo 10 años trabajando con esto y ya no puedo y esto sigue. Bueno, pero has avanzado, tu vida ya no es igual. Se trata de estar en el proceso y en el camino. Sanar un trauma no es una meta a la que tú vas a llegar. Sanar un trauma no es la aspirina que te tomas para que se te quite el dolor de cabeza. Eso no es sanar el trauma. Sanar el trauma es estar en el proceso de la conciencia para poder llegar a los lugares de herida y desde ahí generar la conciencia de la sanación. ¿Por qué? Porque al sanar el trauma, al mismo tiempo voy a empezar a sembrar una nueva vida. Entonces voy sanando, voy sembrando y de la siembra voy haciendo una nueva recolección. Y a veces, digo, esto lo hemos platicado también en otros momentos, tú y yo, de cómo a veces, incluso cuando uno es consciente o piensa que está actuando conscientemente para sus hijos, por ejemplo, te estoy dando la mejor alimentación, ¿no? Que sin gluten o sin azúcar, sin Mm. lácteos, ¿no? O te estoy llevando a todas las terapias que puedo llevarte para tu desarrollo, ¿no? Y quizás el día de mañana eso puede ser un trauma, ¿no? Que digan, pero es que yo me quería comer el pastel de chocolate y no me dejabas. Y Sí, sí, va a entonces, ser. entonces como que
El tampoco, reclamo va a llegar claro, el tarde o reclamo. temprano. Y entonces para eso estamos en terapia, ¿verdad, Anita? Para aguantar los reclamos de los hijos, porque no importa el trabajo que hagas, va a venir. Sí, yo a mis hijos, yo les daba una alimentación, en ese entonces era totalmente vegetariana, siempre súper sana, siempre no sé qué, y mi hija un día me confesó que salía de la secundaria y se iba a McDonald's a comerse las hamburguesas de carne porque le encantaba, ¿no? Entonces, su trauma era que no podía comer carne. Pero claro, estos son traumas menores, ¿no? Al final, yo te puedo decir, por ejemplo, con mis hijos, digo, bueno, no hice las cosas tan mal porque los dos son tan conscientes de lo que comen, te cuidan tanto su alimentación, su equilibrio, su nutrición, son lectores de etiquetas, o sea, se cuidan, realmente se cuidan. Y digo, bueno, si yo quería educarlos así y enseñarles un equilibrio nutricional sano y apropiado, pues lo logré. Y claro, ellos ahora pueden comer carne, pero ya es decisión de ellos y es su libre albedrío, ¿no? Entonces, forma parte de lo que vamos eligiendo ya como adultos en la vida. Pero los reclamos de los hijos van a llegar. Ahora, nosotros como padres, es bien importante poder tener la capacidad de escuchar porque por más, mira, eh, podemos decir las que somos, y me voy a incluir ahí, y tú te puedes incluir también, pero las que son madres conscientes, que son madres que meditan, que trabajan con su vida, que están sanando, estamos todas ahí sanando los traumas y duro y dale, y queremos ser mamás conscientes. Queremos aligerar, la vida de nuestros hijos y el camino de nuestros hijos lo más que se pueda. Yo creo que vamos a avanzar mucho con ellos. Yo creo que sí. Yo creo que el mismo tipo de impacto no van a tener ellos con nosotros. Claro que no, porque nos estamos saliendo de esta dinámica en donde antes los padres y las madres se daban el derecho de maltratar a sus hijos porque pues yo soy tu madre o yo soy tu padre y te aguantas, es porque lo digo yo, ¿no? Y así tenemos padres muy, muy violentos. Entonces, estamos haciendo todo un trabajo para aligerar, pero el trauma por sí mismo para los hijos no lo vamos a poder evitar, porque si no lo ocasionamos directamente en nosotras, va a pasar algo en la vida, va a pasar algo, y ellos van a pasar por ahí. Lo tienen que atravesar, porque el trauma es el martillo y el cincel que da la evolución, que da tu mejor forma, que da tu máxima expresión. Si no tenemos el martillo y el cincel dado por la vida, tampoco vamos a tener la mejor expresión de nosotros mismos, no vamos a poder evolucionar. Y lo que nos toca hacer a nosotros como padres conscientes es poder escuchar el dolor de los hijos, poder escuchar cuando cometimos un error, poder escuchar el enojo de nuestros hijos, no justificarlo, no decirle, ay, a mí no me reclames porque yo soy tu madre y te di todo y tú deberías de agradecer en lugar de, no, poder recibir y poder aguantar y tener mucha generosidad en el corazón, mucha compasión en el corazón por nosotros mismos y también por nuestros hijos para poder recibir el enojo o el reclamo de nuestros hijos y pedirles perdón. Si algo creo que sana muchísimo a los hijos es la capacidad y la humildad de nosotros como madres y padres de pedir perdón a nuestros hijos, porque no somos perfectos. Nadie nos hizo perfectos, eso no existe. La vamos a regar tarde o temprano. Y ni modo. Y más nos vale trabajar mucho para poderles pagar a nuestros hijos las terapias que sean necesarias, porque lo que queremos es que estén bien, que sean felices, que evolucionen y que trabajen con lo que tienen que trabajar. Entonces habrá cosas en nuestros hijos que tengan que trabajar por cosas que viven en esta vida, pero qué tal que también traen sus propias experiencias de otras vidas. Queremos que evolucionen, venga el trauma de donde venga y sea tan antiguo como tenga que ser,
pero lo que queremos es que ellos también puedan florecer. Entonces no les queremos evitar el trauma, queremos darles las herramientas para que sepan manejar el trauma y para que tomen la experiencia y el aprendizaje que hay detrás del trauma. Sí, me encanta cuando los comediantes hablan, ¿no?, de sus traumas y dicen, mis traumas, mis chistes. Es como que yo viví este trauma, me da toda la, ¿cómo se llama? Ya puedo hablar de esto, ¿no? Claro, Toda la autoridad para hablar de esto y también de poder reírte de esto. claro. Y bueno, para ir cerrando este episodio, ¿hay algo más que nos quieras compartir? Quizás podría servir como un repaso para todas las personas que nos escuchan, como por ejemplo de cómo estar alertas y a todos los signos de que pues hay un trauma, ¿no? Y Esto que es importante, cómo estar alertas. Ey, porque pues mucha gente que en el automático ni se pregunta, ey. ¿no? Sí. Entonces es observarse a uno mismo y que nos podamos preguntar si, ¿cómo estoy realmente? ¿Estoy deprimido? Si estoy deprimido, hay un trauma. Si tengo ansiedad, hay un trauma. Si tengo una enfermedad que se repite una y otra vez, hay un trauma. Si tengo experiencias dolorosas, hay un trauma. Si no he podido construir una relación de pareja, hay un trauma. Si tengo relaciones de pareja conflictivas y todo el tiempo me peleo y hay un trauma. Entonces, la invitación es, primero, a que no le tengan miedo al trauma. El trauma, la palabra es fuerte, trauma, ¿no? Porque es así, un golpe. Y pues sí, es un golpe. Pero no le tengan miedo. El trauma no es único mío, solo de mí y solo yo, porque Dios no me quiere y está en mi contra. No, el trauma es humano. Es humano. Yo, en el libro de chakras, yo digo que el pasaporte de la evolución viene en el alma, en la conciencia. Entonces, nacemos con un pasaporte para evolucionar. Cuando nacemos, cuando encarnamos, nacemos con un pasaporte. Y ese pasaporte es nuestro pase a la vida para poder evolucionar. ¿Por qué? Porque el alma, para encarnar, el alma viaja. Y cuando nos vayamos, el alma va a volver a viajar. Entonces, tenemos que venir con un pasaporte. Y ese pasaporte va a venir con sellos. Cada sello es un trauma. Se me imagino que es una visa. Cada trauma es una visa para acceder a nuevos estados de conciencia. También, claro que sí, también. Entonces, necesitamos no tenerle miedo a enfrentar nuestros traumas, al contrario, querer hacerlo y hacerlo desde el amor y desde la compasión. No tenerle miedo al dolor, porque el dolor ya está, nomás está guardado, enquistado, y ese dolor más vale que salga antes de que se convierta en un tumor, antes de que se convierta en una enfermedad autoinmune, mejor que salga el trauma, ¿no? Y queremos encontrar el mejor camino para nosotros y los mejores caminos, porque yo creo que para sanar los traumas no es a través de un solo camino, yo creo que hay varias prácticas que necesitan hacerse, ¿no? Entonces es la práctica de un camino terapéutico, la práctica de meditación, la práctica de hacer retiros, la práctica de estar en contacto con la naturaleza, la práctica de respirar, muy importante, porque la respiración misma nos lleva a estados profundos de conciencia, en donde la conciencia misma, ¿cómo se llama? Como el jabón, como las bombas de jabón, ¿no? Cuando se hacen bombitas, la conciencia misma, con las prácticas de la respiración profunda, va a empezar a darnos lo que hay que sanar, lo que hay que evolucionar, en dónde está el trauma, en dónde está la herida. Entonces va surgiendo poco a poco y no tenerle miedo a verlo, a tomarlo,
a sanarlo, a pasar por ahí. Es como cuando le tenemos miedo, ay, me tienen que hacer una cirugía y le tengo pánico, pues más te vale que te la hagan rápido para que no sigas padeciendo de cualquier cosa que estés padeciendo. A veces las cirugías son necesarias y hay que pasar por ellas y vas a pasar por un proceso de, bueno, de sí, de dolor, de recuperación, de que poco a poquito vas a estar mejor, pero después de un tiempo te vas a sentir muy bien con toda tu energía recuperada, con toda tu salud recuperada. Entonces lo mismo sucede con el trauma. Entonces cuando trabajamos con un trauma es como entrar a una cirugía, no es cómodo, sí puede ser muy doloroso recordar la tristeza, el impacto, el enojo, la rabia, muchas emociones van a estar ahí a flote, hay que tomarlas, hay que dejarlas salir, hay que expresarlas, ¿no? Entonces no tener miedo de llorar, de gritar, de pegarle al colchón, de que salga del cuerpo, que salga. Y poco a poco irnos tratando con mucha compasión para sanarnos a nosotros, porque los terapeutas y los sanadores somos acompañantes del camino, los maestros de meditación también, todos somos acompañantes de camino, pero quien se sana es la persona en sí, es uno mismo. Entonces, pasando por todo este proceso es que ya podemos darle la vuelta a la hoja y es lo que queremos escribir nuevos capítulos, queremos escribir nuevas historias, no repetir la misma, ¿no? Y viene una vida y otra vez empezamos, y no, ya te sabes el librito de memoria, ya lo has escrito muchas veces, escribe algo nuevo, algo distinto, no le tengas miedo, a acceder a una nueva manera de ser. ¿No la conoces? Pues no la conoces, pero está padrísima. Vente, no le tengas miedo. Qué belleza. Qué lindo, Marian. Muchas gracias por todo tu compartir. Se me ocurre que en otro episodio podemos hablar de los grandes arquetipos del trauma, como Quirón, como Jesús, como no sé, así. Podría ser muy lindo. Muy bien. Espero que realmente les haya nutrido muchísimo este episodio. Y gracias, Marian. Gracias por tanta sabiduría. Gracias, Anita, y gracias a todos. Y sí, esperamos que este episodio les haga mucho bien, que los lleve a profunda reflexión, que se vuelvan valientes con su camino, valientes con su vida, que no le tengan miedo y que en este camino de sanar el trauma, que todos podamos florecer a una nueva etapa. Que compartan mucho este episodio porque todos tenemos traumas. Así es. Así que a todos puede nutrir escuchar esto. Así es. Muy bien. Gracias, Un abrazo. gracias a todos. Gracias. Un abrazo.